Y así, Señor, pidiéndole también las fuerzas divinas celestiales que vengan cubriendo sobre esta casa de oración, Señor, a los cuatro vientos, Padre, al norte, al sur, al oriente y al poniente. Señor, reprenda toda hazaña, todo espíritu, todo escándalo, toda sombra, tiniebla de muerte, hechicería, brujería, Padre Santo, en el nombre de Jesús sea cortado todo eso, Señor, que el enemigo viene lanzando contra su pueblo, contra su amada iglesia. Dios, denos paz, denos gozo, denos libertad, rompe esas cadenas, quita esas ataduras y da, Señor, esa liberación. Oh, gloria a su nombre, Padre. Todo espíritu de miedo, de angustia, de tristeza, de dolores, enfermedades, Padre Santo, toda envidia, Señor, en el nombre de Jesús se reprende con el poder de la palabra, con el poder del Espíritu, Señor. Toda ira, toda contienda, todo pleito, en el nombre de Jesús, y este pueblo tenga libertad, Padre Santo, de poder honrar, de poder glorificar y exaltar su nombre con toda esa paz que tú nos das, porque la paz que tú nos das, Señor, es una paz perfecta. Y bajo de esa cobertura, Señor, en esta tarde vamos a traer esa ofrenda que viene del corazón de mi hermano, de mi hermana, y viene con deseo de presentarlo y de entregarlo para que traspase los cielos y usted nos bendiga desde lo alto. Bendito Cordero, es un gozo espiritual, Señor, es un deleite celestial en cada uno de aquellos que reconocemos y creemos cuál es el paso que marcamos delante de su presencia. Gracias le doy, Señor, en esta hora. Gracias, Cordero Santo, porque estamos iniciando este culto bajo de esa potestad divina, Señor, porque su presencia está en este lugar, la presencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que se está moviendo y esté obrando, se esté manifestando, y cada corazón vivamos muy agradecidos. Padre, así vamos a dar inicio a esa alabanza y usted la recibe en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, Dios, por todos los siglos y de los siglos. Amén, Señor Jesús, amén y amén. Gracias, Cordero Divino, amén y amén. Gloria a Dios, bendito sea Dios, ya oramos. Mire, viene la bendición de arriba. Así es de que vamos a proseguir con el tiempo de alabanza. Vamos a pedirle a mi hermana presidenta que nos lleve las alabanzas. Gloria a Dios, tiempo de testimonios. Se lo vamos a dejar a mi hermana Marta. Y los coritos, mi hermano Elmer. Gloria a Dios. Y la ofrenda se la vamos a dejar a mi hermana Luisa. Gloria a Dios, mi hermana Luisa. Va a llenar esa canasta. Gloria a Dios. Así que mi hermana con nosotros y que el Señor me le bendiga. Bendito sea el Señor, que Dios le bendiga, iglesia. Amén. Damos gracias a Dios por esta oportunidad tan hermosa que el Señor nos regala, ¿verdad? Mire la lluvia que está cayendo, bendito sea el Señor. Esta es donde ya, ¿verdad? El ser humano ya está pensando, ¿verdad? Por el trabajo, por sembrar, ¿verdad? Para tener el alimento. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Y nosotros dándole gracias a Dios por el día, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Yo doy gracias a Dios por la bendición de este día, amados hermanos, que pensaba, ¿verdad? Pues estaban diciendo allí que a la 1 empezaban a repartir, a las 11:30, y yo le decía al Señor, bendito le decía yo quiero esta bendición, pero también quiero la bendición para agradecerle y darle gracias. Y quiero decirle que a las 9 ya me habían dado el paquetillo. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Bendito Así que Dios. estoy contenta por eso. Amén. El hermano se vino temprano, ¿verdad? Porque Gloria a Dios. ese garrachito ya tiene muchos añitos, ¿verdad? ¿Qué quiere? Ya se envejeció los huesitos. Se lo trajo al taller al médico, hermano, para mejor él viene el médico, no yo. ¿Verdad? Yo me quedé allá, bueno, dije yo salgo a tiempo, voy en las 11:30. Yo le metí a hermano Edmer, que me dice, hermana, me dice, por si va a ir a las 12:30 me voy, me vaya, hermano, o a las 12, no sé, pero ahora voy a la gente, no lo escuché muy bien. Entonces que yo me dije temprano. Yo le bendiga a mi hermano que me ganó. Vamos a cantar al Señor con todo el corazón. Yo bendiga a mis hermanos que se están
grandemente. El Señor derrame bendiciones. Gloria a Dios. Vamos a cantarle al Señor. Cantémosle al Señor. Que no canten todos los panderos, también cante usted. Gloria a Dios. Con mi brazo te guiaré. Alcanzado peregrino que en mi pecho siente fe. El Señor ha prometido, con mi brazo te guiaré. Con mi brazo, con mi brazo, con mi brazo te guiaré. El Señor ha prometido, con mi brazo te guiaré.
Hay poder en los... Pero no puede, santo, sí, Señor, poderoso, poderoso, glorifícate. Hay poder en la sangre de Cristo. Glorifícate, Cordero. Aleluya, Señor. Aleluya, haz de nuestros corazones un altar para ti, mi Rey. Haz de nosotros, oh Dios mío, un altar. Que lo olvides, mi Dios, por sus virtudes. Aleluya, santo, santo. Y tres veces santo, Jesús. Gracias por esa Traiga libertad. esas almas, Señor. Gracias Que por esa usted ha de liberación, salvar. Padre, por tu palabra. por esa fuerza poderosa que Gracias, se siente Señor. y que Te llenas el suplico vacío del misericordia, necesitado. Señor. Sé que Que vamos traiga a esas almas, Padre. Padre Santo, Que traiga, que las venciendo, liberte, Señor. venciendo, por poder. venciendo, aleluya, Padre, aleluya. yo sé que tú estás Alaba a aquí, nuestro santo. que tú estás escuchando, Señor, el clamor de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por este momento especial. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, poderoso Rey de Reyes en Cristo Jesús. Gracias, bendito Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Le damos gracias al Señor, gracias al Padre, gracias al Hijo, gracias al Espíritu Santo por su presencia, amados hermanos. Gloria a Dios. Está con nosotros. Dice que Él está en aquellos corazones humildes. Bendito En aquellas Dios. verdades que le amamos de todo el corazón. Gozamos en el Rey. Bendito sea el Señor, porque el Señor es real, amados hermanos. El Señor no Sí, es amén. muñeco ni tampoco es sombra. Él es real, aleluya. Dice la palabra del Fiel y Señor verdadero. que conforme a usted le pida, Dios le va a dar. Bendito sea el Sí, Señor. amén. Si usted no le pide, Dios no le va a dar. Bendito sea el Señor. Pero al Señor se le pide con el corazón y el alma. Gloria. Bendito sea el Señor. Tenemos la respuesta de aquella joven Ana, amados hermanos, a cual ella dice que era avergonzada porque ella era estéril. Bendito sea el Señor. Y dice que se fue de rodillas, supuestamente se fue en ayuno y oración, ¿verdad? Y dice que con llanto, con clamor y ruegos le pedía a Dios un hijo y le dio a aquel varón profeta Samuel. Y le dijo: lo que tú me dieres, yo te lo daré. Yo te lo entregaré a ti, le dijo, pero quítame esta vergüenza, Jehová Dios. Bendito sea el Señor. Oiga, amados hermanos, cuando no hay entendimiento de Dios, dice que hasta aún aquel varón Elí dice que le decía a esta mujer: ¿por qué estás ebria? ¿Por qué estás ebria? Le decía. Si quieres tu vino. Mi Señor, no estoy ebria. Yo no estoy ebria. Y dijo que con el tiempo vería su petición porque ella clamaba. Oiga, como quiere que el Señor le pidamos el clamor. No dice, ¿verdad? Vaya, gracias, Señor. Vaya, ¿verdad? Solo porque ya acepté Cristo. El clamor es con lágrimas. El clamor es cuando usted se le ha muerto lo más adorado, se le ha apartado lo más lindo de su vida. Y le dice: oh Dios, ayúdame porque yo siento que me muero. Pero dígase: ayúdame porque yo siento que me muero por el amor por ti. Bendito Dios. Aleluya. Así se le pide a Dios. El Espíritu Santo dice que viene para consolar y usted va a sentir cosas extrañas. Bendito Que Dios. usted muchas veces lo desconoce. Pero cuando usted se vaya sometiendo hacia Dios, usted va a ir conociendo las obras del Espíritu Santo. Bendito El Dios. Espíritu Santo es algo real. Que Él llega y la abraza. Solo déjese abrazar de Él. Llega y la abraza y le dice: yo estoy contigo. Gloria a Dios. Mira que la prueba es grande, pero mayor soy yo. Mírame. Bendito Dios. Cada día más confía en mí. Y el Señor está para responder. Bendito sea el Señor. Doy gracias a Dios. Ya no hablo, hermanos, porque ¿verdad? Hay una hermanita que va en bus. Bendito sea el Señor. Con esto bendecido el Señor, amada iglesia. Dios bendiga la audiencia. Bendicamos siempre al Señor en todo tiempo y busquemos al Señor en todo tiempo. No solamente cuando tengamos, no solamente cuando estemos sanos, sino que en todo tiempo, aún hasta enfermito, esforcémonos para llegar. Que Dios le bendiga, iglesia. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Por esta tarde que el Señor
los ha permitido poder estar delante de su presencia. Gracias a Dios y a mi hermano pastor que me hace este hermoso tiempo. Y este es el tiempo, ¿verdad?, para que cada uno pueda contar las maravillas que el Señor hace en cada vida. Que el Señor bendiga. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Damos gracias al Señor, ¿verdad?, por estar nuevamente en este lugar. Dios bendiga a mi hermano pastor, a mi hermana. Sí, amén. Gloria a Dios. A cada uno de los que estamos en este lugar, a los que nos miran y escuchan por este medio. Aquí, hermanos, sentimos el derramamiento del Espíritu. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Es Dios. algo inexplicable, hermanos, que verdad que se siente en este lugar. Así, hermanos, para honra y gloria del Señor, quiero leer el capítulo 1 del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 1. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquí, hermanos, en este capítulo habla de nuestro Señor Jesucristo. Él era el Verbo. Sí, amén. Así, hermanos, esto puedo bendecir el nombre del Señor. Que Dios, nos Dios, Amén. Dios, aleluya. gloria a Dios. Gloria al Señor. Hay algo otro agradecido. Sí, montones. Gloria a Dios. Pasa, Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor por la oportunidad que nos concede, bendito Dios, Sí, amén. de estar reunidos una vez más. Y a Dios, aleluya. Bendito sea el Gloria a Señor. Dios. Gloria a Dios. Quiero tratar de entonar este hermoso cántico que tiene por título Ya tengo grande gozo. Bendito sea el Señor. Ya tengo grande gozo, ya puedo jubilar. Ya vivo con mi Padre, no tengo mencionar. Porque le conocí el gran pacto de su paz. Y veo su corriente más. Mi vida en el pecado la viste
eso. Y pues hermanos, sean todos muy bienvenidos, mi hermana Morena, mis hermanos en los matrimonios marineros, sean muy bienvenidos siempre a este lugar. Gloria al Señor, gracias le doy a Dios por la vida de cada uno de nosotros. Los hermanos que vienen de Tamañique también, Dios me les bendiga en gran manera. Los hermanos locales, los de Comalapa, sean todos bienvenidos a este lugar. Y que el Señor me les siga bendiciendo de gran manera. Y que el Señor me les bendiga. Ya Dios, aleluya. Gloria a Dios, ya no hay. Si ya no hay, de la pasa el tiempo de los coros. Gloria a Dios, aleluya, que el Señor le bendiga. Amén. Tenemos el invitado. Invitado de honor. Invitado de honor. Bendito el nombre de Cristo, le bendiga, hermano. Amén. Gracias, Señor, primeramente por la oportunidad. Y por Amén, la hermano. por la vida y todo. Sí. Amén. En la casa casi no hablo porque no me entienden. Y cuando van a tocar, creo que se entienden. ¿No? Amén. Porque no soy mejor de la forma que da el Espíritu Santo. Amén, hermano. Gloria a Dios. En esta reunión Cristo está. Y amén. En esta reunión Cristo está. Porque la prometido está. Donde vosotros estaré. Por lo siento.
venimos ante la presencia de que vive y permanece para siempre. Poderoso Señor, grandes son sus obras por los siglos de los siglos. Tú permaneces fiel, Señor, que nos das, Padre Santo, esta potestad de poder gozarnos, de deleitarnos en la presencia del Hijo y del Dios viviente. Poderoso, ayúdanos, fortalécenos, danos palabra y danos espíritu, Señor, con el cual nosotros nos gloriemos cada día más en su presencia. Así reciba de cada uno de nosotros. Bendito Señor Jesucristo, así Padre amado en Cristo Jesús. Amén, Señor, amén y amén. Gracias. Gracias, Señor, hermanos, por el privilegio que puedan, mi hermano, con nosotros. Gloria a Dios. Bendito Dios, Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas. Damos gracias a Dios por este tiempo donde ya le cantamos a nuestro Dios, esperando que Él reciba nuestra alabanza. Y así también nosotros vamos a recibir de su palabra. Vamos a buscar en el libro de Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Y vamos a leer los versículos 20 y 21. Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Y leemos como está escrito: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice a su bendita palabra. Y el Dios de paz, que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del testamento eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de siglos. Amén. Bendito Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por esta verdad, esta palabra, Señor, que tú nos has dado. Le pedimos, Dios, que cada corazón pueda deleitarse y pueda gozarse, pueda llenar el vacío, Señor, y esta palabra sustente nuestro ser para ser agradable delante de su presencia. Así le pido que cada corazón se sacie, Señor, en la guianza de su palabra y de su espíritu en Cristo Jesús. Amén, Señor, amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. Gloria a Dios. Nosotros, hermanos, siempre venimos bajo la luz divina de la palabra y venimos con aquella plenitud, aquella certidumbre que hay en cada corazón, comenzando por esa paz que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y cuando en nosotros se encuentra esa paz, caminamos nosotros con plenitud delante de Dios. Entonces nos aseguramos nosotros que saldremos también de aquel sepulcro, de aquella sepultura que un día estaremos si Cristo no viene, pero de allí nos levantaremos. La palabra dice: y el Dios de paz, que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Oiga cómo dice: ese Dios de paz que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Ustedes recuerdan, hermanos, que el enemigo quizás pensaba, hacía fiestas, se deleitaba y decía: hemos vencido porque he terminado con este que viene con ese nombre y ahora yo sigo reinando sobre esta tierra. El enemigo así se imaginaba. Cuando veía que Jesús estaba por 3 días bajo de aquel sepulcro. Pero dice la palabra que el mismo Dios, el Dios de paz, levantó de entre los muertos al Señor Jesucristo.
Y yo estoy creyendo, hermanos, que ese Dios tiene promesas con nosotros y que también nos levantará a nosotros, pero dice que tengamos paz en nuestro corazón. Gloria a Dios. Debemos de creerle a esta palabra. Yo debo de estar seguro, debo de estar cierto, hermanos, que yo no vengo a pasear a este lugar, sino que vengo a sentir la presencia, el poder, el Espíritu de Dios, que me confirma que por este trabajo Él me levantará de aquí de esta tierra. Gloria a Dios. Amén. Por eso la palabra dice, el Dios de paz que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del testamento eterno. Por esa sangre de ese testamento eterno, y dice el testamento eterno porque no es como en el principio, no es como la figura en el principio, que dice que se perdonaba el pecado rociando la sangre del macho cabrillo, del cordero, pero dice que solamente valía por un año. Usted se acuerda de eso, ¿verdad? Que en el tiempo antiguo entraba el sacerdote con la sangre ajena, rociaba en el altar y rociaba al pueblo. Y con esto dice que era perdonado el pecado del pueblo. Pero bendito Dios, hermanos, que el que vino con ese testamento eterno y dice que nosotros somos rociados con su sangre, no solo para ser perdonados un año, sino para perdón de pecados por vida eterna. Porque ese perdón es eterno, hermano. Sí, bendito Dios. Ese perdón no es por un momento. Ese perdón no es para un año, ni 2 años, ni 3 años. Es hasta que Cristo venga y seguimos con Él, reinando con Él, y jamás habrá memoria del pecado de los hombres, porque el Dios que levantó a Cristo entre los muertos, ese Dios nos levantará a nosotros también. La palabra dice que por cuanto es el Hijo de Dios, se le dio potestad de dar vida a quien Él quiere. Entonces dice la palabra, el Dios de paz que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen que Jesucristo resucitó? ¿Cuántos creen que el Padre le levantó? Él solo no se levantó, lo levantó el Padre, porque le había dado promesa que no dejaría su cuerpo en el sepulcro, ni dejaría que su santo viera corrupción. Gloria a Dios. Porque ¿quién te lo hará desde ese sepulcro? ¿Quién te alabará desde ese lugar? ¿Verdad que no hay quien alabe a Dios desde el sepulcro? ¿Por qué le adoramos y le alabamos ahora? Porque hoy es el día de adorar a Dios. La palabra por ahí en los Salmos dice, ¿quién te lo hará en el sepulcro? ¿Quién va a poder alabar a Dios puesto en ese sepulcro? La palabra dice que si es hijo de Dios, duerme, reposa, esperando que suene la trompeta para ser levantado. Y si es un pecador, pues dice también la palabra que estará puesto en el lugar de tormento, donde allí dice que habrá lamento, ¿verdad? Entonces la palabra, por eso, hermano, es que nosotros buscamos cómo apartarnos, libertarnos de la cautividad del mundo, porque quisiéramos ser encontrados vestidos y no desnudos, para que cuando Cristo venga nosotros seamos levantados y no vayamos a estar bajo de ese tormento que está determinado para los pecadores. Ciertamente que aquí en este mundo hay pecado, hay maldad, hay iniquidades, pero tenemos promesa que aquel que obedeciera la palabra, Dios le viene perdonando su pecado y también lo va a recoger de esta tierra y lo va a llevar al cielo, y no solo lo va a llevar al cielo, sino que le va a dar gloria, le va a dar reino. Y esa es nuestra esperanza. Si caminamos con esa esperanza, vamos seguros, pero no nos apartamos de la presencia de Dios, ni dudamos de las obras del poder que Dios manifiesta cuando dice que levantó a nuestro Señor Jesucristo. Pues dice que el Dios de paz que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. ¿Quién es el que a cuál levantó? Al gran pastor de las ovejas, el que nos pastorea a todos nosotros. Gloria a Dios. El Dios de paz lo levantó y sigue hablando a través del Espíritu Santo. Aleluya. Él sigue hablando. El Señor se sigue manifestando en nosotros, no solo con la palabra,
sino con su Santo Espíritu. Y luego dice el gran pastor de las ovejas, por la sangre del testamento eterno, por esa sangre que derramó, el Padre le levantó de ese sepulcro. Y nosotros, lavados con la sangre de Cristo, seremos levantados de ese sepulcro. Amén. Por eso esta palabra, vea lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 24, como dice 23. Hechos 2, 23, por ahí como dice. Vamos a ver. Dice la palabra, Hechos capítulo 2, versículo 23. Dice la palabra: a este, entregado por determinado consejo y providencia de Dios. Oiga lo que dice. A este, entregado por determinado consejo y providencia de Dios. A este que fue entregado por un consejo que estaba sobre la faz de la tierra, los cuales decían que tenían todo el conocimiento, toda la ley, toda la palabra, y que la sabían toda, hicieron consejo en esta tierra. ¿Para qué hicieron consejo? Oiga lo que dice: a este entregado por determinado consejo y providencia de Dios. Dios así lo había provisto. Dios así lo había provisto. Que iba a estar en medio de un consejo, que ese consejo lo iban a condenar a muerte. ¿Cómo decía aquel hombre? Yo no hallo causa en este hombre, y fue y se lavó las manos. Ahora tomen ustedes, dijo. Sí. ¿Qué hizo el consejo? Lo entregó a muerte. Sí, amén. Yo no sé, dijo, pero yo no hallo mal en este, dijo, pero yo me lavo las manos y agarren ustedes, tomen ustedes. Pero dice que Dios así lo había provisto. Gloria a Dios. Así dice aquí la palabra. Amén. A este entregado por determinado consejo y providencia de Dios, ya Dios lo había provisto, prendisteis y matasteis, dice, por mano de los inicuos, crucificando. ¿Para qué le entregó? Para que lo llevaran y lo crucificaran. Y yo dijo, me lavo las manos, yo no hay culpa en él. Él no lo podía libertar, aunque él le dijo, ¿cómo le dijo? No sabes que yo tengo poder de librarte y de enjuiciarte, le dijo. Sí. ¿Y qué le dijo el Señor? Si mi Padre no te diera potestad, no la tuvieras, le dijo. Aleluya. Y aunque tenía potestad, no lo podía libertar. Porque si él lo libertaba y lo sacaba a vida en esta tierra, se perdía el maestro. Aleluya. Porque él mismo dijo, el que hallare su vida, la perderá. Pero el que perdiere su vida por causa de mí, éste la hallará, dijo. Amén. Entonces él no podía encontrar la vida aquí, sino que tenía que descender por providencia de Dios, tenía que ser entregado por ese consejo y entregado a muerte. Regálenme un poquito de agua. Se me ha secado la garganta. Entonces, hermanos, esta palabra nos declara que la muerte de Jesucristo, tanto el consejo, tanto el sepulcro, como la resurrección, estaba provisto ¿de quién? Del Padre. Amén. ¿Quién puede cambiar esta palabra? Nadie puede cambiar esta palabra. Yo le pregunto a usted, ¿por qué causa estuvo ese consejo? ¿Por qué causa fue al sepulcro? ¿Por qué causa fue levantado? Por amor a todos nosotros. Porque el Padre así lo había determinado. Bendito sea Dios, hermanos. Mire qué precioso. Cuando nosotros nos centramos en el conocimiento de la verdad de Dios, donde entregado por este consejo y providencia de Dios, que Dios así lo había provisto, como Dios así lo proveyó, prendisteis y matasteis por mano de los inicuos. Yo no tengo de dónde, dijo, yo no hallo causa, así es que tomen ustedes, malvados, ahí maten ustedes. Aquellos inicuos, aquellos pecadores, aquellos en contra de la palabra, en contra de la verdad, en contra del Espíritu. Eso dice que le dieron muerte, pero esa muerte era por amor a nosotros. Entonces, ¿por qué se dejó matar Jesús? Él murió por amor a nosotros. ¿Lo dice o no lo dice la palabra? ¿Dónde dice?
Usted lo sabe. San Juan 3:16. Ahí dice. ¿Cómo dice? ¿Ah? ¿Cómo dice, hermano? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Oiga lo que dice. Dios, hermano, Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, único Hijo. Y Dios lo dio. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero oiga la palabra, dice, para que todo aquel que en Él creyere. Amén. Pero mire cuántos creedores habemos aquí, ¿eh? Y los demás, y toda esa población que nos rodea. No han creído. Dios. La palabra dice, el que creyere y fuere bautizado, dijo el Señor, este será salvo. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero debemos de creerle a Dios. Amén, hermano Juan. Amén. Usted debe estar seguro que le está creyendo a Dios. Amén. Y que pase lo que pase. Si viene la muerte, Señor, pero yo he creído en usted. Si la muerte viene y me lleva a la muerte, yo he pasado de muerte a vida. Amén. Amén, hermano Juan. Amén. ¿Por qué se va a entristecer usted porque va a morir? No. Póngase bien con Dios, asegúrese con el Señor. Y si el Señor dice, me lo llevo, pues me voy con Él. Porque pronto resucitará. Pero debo de creerle. Amén. Yo debo de creerle. Porque la muerte no puede. No. ¿O puede la muerte? No. Si la muerte hubiese podido, allá estuviera Jesús en el sepulcro. Ni el sepulcro, ni la muerte. Amén. Ni el sepulcro lo detuvo, ni la muerte lo pudo mantener en el sepulcro. Sino que el Padre, el Dios de paz, lo levantó de entre los muertos. Bendito sea Dios. Por eso esta palabra dice, a este entregado por determinado consejo y providencia de Dios prendisteis y matasteis por mano de los inicuos, crucificándole. ¿Verdad que crucificado murió? Yo aseguro que lo crucificaron. Y usted dirá, ¿lo crucificaron los romanos o nosotros? Nosotros, por causa de nuestro pecado, llegó hasta traspasar esos clavos su cuerpo, derramar su sangre, descender al sepulcro, pero que el Padre lo levantó como nos levantará a nosotros, habiendo creído en ese sacrificio vivo y santo que Dios determinó en su amado Hijo por providencia de Él. Entonces dice, entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendisteis y matasteis por mano de los inicuos, crucificándole, al cual Dios, oiga, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte. Por eso le digo que si la muerte viene, la muerte no puede. Amén. ¿Qué pasaría si en este momento viene un terremoto y nos caen las paredes y quedamos aquí? Se acabaron los de la iglesia aún así. Eso va a decir el diablo. Pero ¿qué dice Dios? Que pasamos de muerte a vida. Gloria a Dios. Así dice Dios. Sí, amén. Que los que hemos creído a su palabra y hemos llenado las exigencias, los requisitos de su palabra, nosotros hemos pasado de muerte a vida. Así que si la muerte viene, ¿qué tiene la muerte con nosotros? Nada. La muerte no tiene nada con nosotros, como dijo el Señor. Sí. Este mundo nada tiene conmigo, dijo. Entonces, dice la palabra, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte. La palabra lo está confirmando, que Dios lo levantó sueltos los dolores de la muerte, porque ya no hay muerte, ya no hay dolor, ya no hay angustia, ya no hay llanto, ya no hay cosas de tormentos, sino que todo es eterno y es en gloria, porque el resplandor de la gloria del Dios Altísimo alumbrará en aquel lugar perfecto sobre aquellos que creyeron. Sí, amén, gloria a Dios. Porque allí está su gloria. Por eso la palabra dice, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido por ella. Era imposible que la muerte pudiera tener al Señor metido en ese sepulcro. A la voz del Padre,
mi Señor se levanta. ¿Cómo le dijo? Ven, sube acá, le dijo. Siéntate a mi diestra, en tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Aquellos que no quieren, no reciban tu palabra, esos van a estar bajo las plantas de tus pies. Amén. Por ceniza. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oiga, hermano, por ceniza van a estar ahí. Por cuanto no quisieron la palabra, no quisieron oír la voz de Dios, no quisieron el mensaje que viene del cielo. Entonces esta palabra suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. Dice San Juan capítulo 10, vamos a ver. San Juan capítulo 10, y es el versículo 11, dice por ahí. 10, 11. Dice la palabra gloriosa de nuestro Dios. Yo soy el buen pastor. El buen pastor la vida da por las ovejas. Cuando el Señor caminaba sobre esta tierra y hablaba y manifestaba del reino de los cielos, Él decía, yo soy el buen pastor, decía. El buen pastor la vida da por las ovejas. Pero ¿cuántos le entendían este mensaje al Señor? Ellos pensaban que hablaba de aquellas ovejas que andaban allí comiendo zacate. Él hablaba de todos nosotros. Y les decía, miren, yo soy el pastor de ustedes, yo soy el buen pastor de ustedes. Y el buen pastor la vida da, por la vida yo doy por cada uno de vosotros. Eso decía el Señor. Gloria a Dios. Por eso, hermano, es que el Señor, hermanos, nos enseña, el Espíritu Santo nos enseña y nos recuerda las palabras de mi Señor cuando Él anduvo sobre esta tierra y se manifiesta esa palabra y esa palabra traspasa, esa palabra viva, penetra hasta nuestro corazón por el Espíritu Santo y obra en la vida de nosotros. Dice la palabra, yo soy el buen pastor, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Dice el versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Amén. Amén, hermanos. Amén. Nosotros conocemos al pastor de pastores y sabemos cuál es el rebaño que él pastorea y él no se descuida porque no hay día que no alimente a sus ovejas. Sí, bendito Dios. Si usted aguanta hambre porque usted quiere. Pero el Señor no hay día que no nos hable. Sí, amén. El Señor no hay día que no nos pastorea a lugares celestiales. Dice que para ese lugar nos pastorea, para los lugares celestiales. Sí, Señor. Pero no es comida, no es vianda que se ve ni que se palpa. Es comida que se sacia por el Espíritu. Es como cuando usted va y toma la Santa Cena y se come el pedacito de pan. Alabado sea el Señor. Ese es solo la figura, un pedacito. Pero ¿quién se sacia? ¿Cree usted que con ese pedacito se va a llenar la carne? ¿Ah? ¿Verdad que no, hermano? El alma se sacia Amén. con esa figura del cuerpo y de la sangre de Cristo. El alma se sacia. Entonces la palabra, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Como nosotros sabemos y conocemos a quién vamos a seguir, no nos apartamos, no hacemos oídos sordos, sino que estamos prestos a caminar por donde el pastor dice que vamos a caminar. Pero no vaya a creer que yo, el pastor de pastores, el Señor de señores, el Rey de reyes, Aleluya. Él dijo, yo le voy a dejar de mi espíritu para que éste le guíe a toda verdad y a toda justicia. Mire qué precioso. Amén. Saber que usted y yo no caminamos por nuestro pensamiento. Aleluya. Nosotros caminamos por la guianza del Espíritu Santo de Dios, por ese fuego poderoso que sentimos y nos postramos y glorificamos y honramos lo que no vemos, pero que sentimos la presencia del Señor. Sentimos la presencia de Dios. ¿O no siente la presencia del Señor? Si usted no es espiritual, nunca va a sentir
Por eso necesitamos meternos y entrarnos en conocimiento, en palabra, en espíritu, para que sintamos sabor a este lugar. Sí, amén. Solo póngase a pensar, hermana presidenta, encima de todo lo que pase, dice, pero yo debo estar en ese culto. Sí, amén. ¿Por qué? Porque sabe que va a perder una gran bendición. Sí, Señor, así es. Sabe que va a dejar aguantar su alma. Gloria a Dios. Sí, amén. Si así fuéramos todos, hermano, una gran convicción a saber cómo. Imagínense que toditos fuéramos idénticos o mejor quizás que la hermana Rani. Sí, mejor que mí. ¿Cómo seríamos todos? ¿Cómo estaría este lugar? ¿Qué pasaría aquí en este lugar? Aleluya. Yo me quedo pensando, ¿qué pasaría aquí? Santo, santo. Aleluya. Dice que ese lugar temblara, gloria a Dios, porque donde oran los hijos de Dios, ese lugar se estremece, la tierra tiembla, aleluya, aleluya. Allá está temblando, allá está temblando, gloria a Dios, y la tierra se estremece, Gloria a Dios. porque ahí está la presencia de Dios. Bendito Dios. No dudamos de esta verdad, Te alabo, mi Señor. no dudamos de esta palabra. Bueno, Padre. Por eso con seguridad dice el Señor, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Sí, Señor. Él conoce mi corazón, mi Amén. pensamiento, mi obra, mi Señor. andar, Aleluya. mi deseo, mi entrega, mi dedicación, mi llenura, gloria a Dios. Él la conoce. Señor. Santo, santo. Él sabe que con amor, con entrega, con deseo, con esa verdad, nosotros buscamos en su presencia. Bendito Dios. Por eso Él dice, el buen pastor dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Pero ¿cuántas veces nosotros venimos al culto y aquí no vemos a Jesús ni sentimos su espíritu? ¿Qué sucede ahí con nosotros? Hemos contristado al Espíritu de Dios. Por eso esta palabra gloriosísima habla de esta manera el Señor. Y dice, el versículo 15 dice, como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil, a aquellas también me conviene traer. Gloria Ojalá que las traiga. Primeramente Dios que las traiga. Sí, amén. No, ojalá. Primeramente Dios que las traiga. Sí, Señor. Conozco mis ovejas y hay unas ovejas que no son de este redil, pero las conozco y estas también me conviene traerlas a este lugar. Aleluya. Dios bendiga a mi hermano Ernest. Sí, ¿Y amén. dónde ha venido para? Sí. ¿Siente o no siente diferencia, hermano? Sí, hermano. bendito Dios. ¿Se siente mejor o se siente peor? Allá usted, Dios lo conoce. Gloria lo a conoce. Dios, sí, Señor. Dios sabe dónde lo ha puesto. Sí, amén. Dios sabe que va a ser Dios con usted. Diga tu siervo. Dios conoce el paso, la hora, el momento donde le va a marcar la gloria, el Espíritu de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Nos deleitamos en esta verdad. Nos deleitamos. Porque Dios es grande, Él es poderoso. Sí, amén. Y Él hace como a Él le place, no como nosotros queremos. Bendito Dios. Por eso la palabra dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también me conviene traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Gloria a Dios. Ellos sabrán que son un rebaño y yo soy su pastor. Eso dice el Señor. Aquí nosotros de nombre nos dicen pastores, pero yo soy necesitado igual que usted, hermano. Sí, hermano. Porque la palabra sí lo dice, ¿va? ¿Qué lo dice? Amén. Que el Señor puso, ¿qué puso? Vamos a ver si se acuerdan. ¿Qué puso Dios? Dios puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y doctores. ¿Cuántos son? Son 5. ¿Qué son esos? Los 5 ministerios de la amada iglesia. Bendito Dios. Está en Efesios, 5:11. no es 11:4 o 5:11, búsquelo por ahí. Por ahí está. Y lo vamos a leer para que vea usted, como dice la palabra, otras ovejas que también me conviene traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Efesios, ¿quién lo tiene ya por ahí?
No, Efesios, no, pero aquí está en Efesios 4:11 me parece. Sí, 4:11. ¿Verá que 4:11? ¿Cómo dice? Y el mismo continuó. Oiga, no, léame el antetexto. ¿Cómo dice? El que descendió. Oiga lo que dice. Estoy leyendo Efesios 4:10. El que descendió del cielo es el mismo que también resucitó y ascendió a los cielos. para llenar. ¿Y qué más dice? Que subió sobre todo. ¿Que subió sobre qué? Todos los cielos. Él subió sobre todos los cielos Para cumplir todas las Señor. cosas. para cumplir todas las cosas. Y Él mismo dio a unos ciertamente apóstoles y otros ¿qué? Profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores. ¿Para qué? Para A fin de perfeccionar para perfección de qué? a los santos. De los santos, para perfección de la iglesia. Por eso, hermano. Aleluya, mi rey. Y ese es el ministerio que hay en este lugar. Aleluya, Aleluya, aleluya. Eso es lo que Dios ha puesto en este lugar. Señor, Amén. En el ministerio de Dios hay evangelistas, hay pastores, hay profetas, hay ¿cómo dice? Doctores. Usted dirá, hay médicos ahí, va a decir usted. Claro, sí. El médico. El médico de médicos es el Señor Sí, Jesucristo. amén, así es. Pero cuando dice doctores, doctos En la ley. en esta palabra. Sí. Gente que te conoce y recontra conoce esta verdad. A eso se refiere. A gente que tiene grande conocimiento de esta palabra. A eso le llama doctos o doctores. Entonces, bendito sea Dios. Por eso el Señor en su palabra dice que el 15, como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también me conviene traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Bendito sea Dios. Y dice el 17, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Qué dijo el Señor? Que nosotros debemos de poner nuestra vida. Porque si ponemos nuestra vida, aparentemente la vamos a perder. Pero si nosotros hallamos la vida aquí, la vamos a perder. Porque el que hallare su vida, la perderá. Y el que perdiere su vida por causa de mí, este la hallará. Bendito sea Dios, pero esa palabra no está fácil, hermano. Porque eso me está diciendo entregar mi vida por completo. No importa si me toca morir, tengo que morir. Pero esa muerte no es para morir, sino para vida eterna. Pero debo de estar seguro, hermano. Entonces la palabra, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para tomarla. Para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Lo hemos recibido o no lo hemos recibido? Pongan ustedes su vida y yo lo voy a resucitar. Gloria a Dios. Pero dejen todo. Aleluya. Dejen padre, madre, bienes, hermanas, hermanos. Por mí, dijo. Porque si no hacen eso, no son dignos de mí. Es cierto. Ayúdanos. Pero nosotros a veces, ¿por qué no va al culto? No es que se enoja mi mamá. No es que mi esposo no me deja ir. No es que mi esposa no me deja ir. Y no va, pues. Entonces, ¿y qué dijo Pedro? ¿Quién es digno de obedecer? ¿A los hombres o a Dios? A Dios primero. Entonces nosotros vamos a obedecer a Dios primero. Ay, si el enemigo se molesta, y que se moleste, que esa furia le tiene que pasar. Sí, es verdad. ¿Verdad? Ay, mira, hermana Janet, yo no voy al culto porque mi hija, mira que enojada se pone cuando me voy por el culto. Y le dijo, Señor, que haría parte. Pues yo voy a ordenar todo, le digo. No vas a estar llorando, sí, le digo. ¿Verdad que ahí le digo? No vas a estar llorando, sí, le digo. A mí le dijo. Gloria a Dios. ¿Lo hizo o no lo hizo Dios? Amén. Sí lo hizo. Y yo no también. Bendito Pues Dios. siéntase feliz. Porque Dios va a salvarlo, que Él le place salvar. Bendito Dios. Quizás su hijo, su hija, mi hija puede ser, pero si no le place salvarlo,
no se va a salvar. Así va a venir el juicio. Entonces, bendito sea Dios. Esta palabra, hermano, cómo nos ayuda a nosotros. Volvamos allá donde estábamos, en Hebreos 13, y habíamos leído el versículo 20, que dice: y el Dios de paz que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del testamento eterno, dice el 21, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Ese que levantó de entre los muertos, ese Señor, ese Cristo nos haga aptos a nosotros, no para hacer la voluntad nuestra, sino para hacer la voluntad de Dios. Aquí es donde nosotros nos vemos, hermanos, a cuentas con Dios, que vamos a rendirle cuentas no buenas, cuando nosotros no hacemos lo que Él dice, sino lo que nosotros decimos. Porque imagínense cómo dice la palabra: os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Aleluya. Obras buenas haciendo su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, porque el mismo Dios hace en nosotros lo que a Dios le agrada. Sí, amén. Gloria a Dios. Ese Dios hace que en nosotros se manifieste lo que a Dios le agrada, y cuando nosotros lo hacemos, Dios se agrada de nosotros. Gloria a Dios. Bendito Dios. Dios nos ve con buenos ojos, Sí, bendito. porque le obedecemos y hacemos lo que Él nos manda. Gloria a Entonces, Dios. eso dice la palabra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Él hace en nosotros lo que a Él le agrada, para que nosotros lo hagamos. Así es. Entonces dice, por Jesucristo, esto es por Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué palabra tan gloriosa la que tenemos nosotros. Si esta palabra nosotros no la guardamos, es porque nosotros no alcanzamos a entender, no alcanzamos a ver, no percibimos lo que Dios nos ha dado. Que el Señor les bendiga en esta preciosa hora. Le damos gracias a Dios. La palabra tiene más, hermano, creo que ya terminó, pero dejamos hasta aquí. Dios bendiga a cada uno que pudo llegar a este lugar, que nos hacíamos con esta verdad y así caminemos en novedad de vida delante de la presencia de Dios. Así que bendito sea Dios. Dios bendiga a mi hermana, ¿cómo se llama? Morena. Sí, amén. Tengo una sobrina que se llama Morena también. Gloria a Dios. Así que Dios bendiga a mi hermana, que no sea parte de este lugar, que en su tiempo va a sentir el gozo y la alegría y la llenura del Espíritu en este lugar. Así que bendito Dios, Dios bendiga a mis hermanos que también se unen con nosotros y nos ven por ese medio y se gozan en la palabra, se gozan en la alabanza, y muchas veces algunos creo que también obran las sanidades que llegan hasta ese lugar. Que el Señor les bendiga a todos. Amén.